Bienvenidos a todos los participantes a Buenas este noches. espacio, ¿sí? Espacio de Buenas noches, aprendizaje, un Miss. espacio de interacción, un espacio que nos va a permitir enriquecer esos conocimientos que definitivamente llevamos teniendo, porque la experiencia que tenemos nos ha permitido, ¿no?, adquirir ciertos conocimientos que nos van a permitir el día de hoy fortalecerlos. Bien, entonces, sin más preámbulo, voy a dar en principio las felicitaciones y la bienvenida a cada uno de ustedes a este espacio. Vamos a empezar entonces con el tema preparado para ustedes el día de hoy. Denme un minuto, por favor, y sí voy a necesitar, digamos, la señal, la indicación de que se ve, si se está proyectando bien, si se me escucha o no se me escucha. A ver, un minuto, por favor. A ver. Aquí. Hay un pequeño... unos minutos, por favor. Por favor, deje su mensaje después de la señal. A ver, vamos a ver del otro lado. Bueno, empezaremos por aquí. A ver, voy a empezar a compartir pantalla, avísenme por favor. Buenas noches con todos los presentes que también van comentando desde el chat, ¿sí? Perfecto, qué bonito grupo. Me gusta empezar con un grupo participativo, con un grupo que se hace escuchar, se hace sentir. Eso es importante, saber que estamos conversando. Ayúdenme por favor a confirmar si es que pueden ver mi pantalla. Sí, Miss, sí se ve. Sí, perfecto. Buenas noches. Sí se puede visualizar. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar inicio, así que están a tiempo. No se han perdido más que de mi nombre. No se puede abrir el otro. Pues vamos con este que tiene el principio. Bien, ahora sí, podemos ver, vamos a hablar un poco acerca de los principios de la educación, ¿de acuerdo? Yo antes de empezar, a ver, ¿qué les parece si eso es importante para poder ver de qué forma nosotros podemos centrar nuestro aprendizaje el día de hoy? Creo que ya no estoy compartiendo, ¿verdad? Quiero saber cuántos son de inicial, cuántos son de primaria, cuántos son de secundaria. ¿Sí? Porque hoy día vamos a hablar un poco acerca de los principios de la educación peruana en general y voy a dar, digamos, algunos pincelados, ¿sí? Algunas pinceladas de los que son los principios de educación inicial, de los que son los principios de educación especial, porque también tiene sus propios principios, de los que son de educación primaria y secundaria. Perfecto, ahí los voy leyendo. Inicial, inicial, inicial. Yo soy titulado en primaria, dice, pero he venido laborando en secundaria. Perfecto, teníamos secundaria entonces, inicial. Muy bien. ¿Cuántos somos? Más de 50 en la sala. Yo soy de inicial, Miss. Inicial, gracias, muchas gracias. Inicial, primaria, Buenas secundaria. noches, Profesora, yo soy de inicial también. Perfecto, ahí voy viendo bastante. Tenemos una gran población de inicial, ¿no? Tenemos una gran población de inicial. Ya veo. El perro acá de... Perfecto, hay una especial también. Listo, entonces creo que tenemos inicial, especial, secundaria, ¿cierto? Especial, otra de especial. Listo. Entonces nos vamos a enfocar un poquito en lo que es inicial, especial y secundaria. Sí, no he visto ningún mensaje de quienes son de primaria. ¿Ya? Entonces vamos a centrarnos un poco en esos tres niveles, ¿de acuerdo? Esos tres niveles, el nivel inicial, el nivel secundario, ¿sí? Y el nivel especial,
¿De acuerdo? Vamos a empezar. Ahora sí voy a proyectar y me confirman, por favor, si es que están visualizando mi pantalla. ¿Ya? A ver. Voy a hacer algo rapidito aquí. A ver. A ver, denme un minuto. No se puede. ¿Por qué no puedo proyectar? Me preocupa un poco esto. Ya, a ver, vamos a ver. Listo, aquí dice que ya estoy presentando. Pues bien, vamos a ver primero los principios de la educación peruana, ¿de acuerdo? Los principios en generales. ¿Qué son estos principios? Definitivamente los principios de la educación peruana van a estar regulados, van a estar establecidos en la Ley General 28044, que es la Ley de Educación, ¿de acuerdo? Que está aquí establecida. En esta ley vamos a encontrar nosotros cuál es el objetivo de la educación, cuál es la finalidad, para qué estamos trabajando, para qué generar esos espacios de intercambio con los estudiantes. Toda la normativa legal, toda la normativa interesante e importante, sobre todo, ¿no? Interesante que nosotros debemos conocer dentro del marco de educación, la vamos a encontrar en la Ley de Educación, la 28044. ¿De acuerdo? Esta ley nos va a permitir conocer, en este caso, los principios de la educación que nos va a permitir regular nuestro interactuar con el estudiante, sea de inicial, sea de primaria, sea de secundaria, sea de especial. ¿De acuerdo? Estos principios son generales para todas las personas o para todos los adultos que acompañan el día a día en el ámbito escolar de los estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que nosotros los conozcamos. Hoy nos vamos a centrar en lo que son los principios. Y vamos a empezar con los principios generales de la educación peruana, ¿sí? De cualquier nivel. Todos los auxiliares ahora estamos enganchados en, digamos, una mirada macro de todos los principios. Empezamos por el principio de calidad, ¿sí? Si bien es cierto, hemos escuchado muchas veces el deseo de alcanzar una educación de calidad, ¿cierto? Y hablar de calidad definitivamente es un término muy amplio, muy complejo también, porque hablamos de la eficacia en el proceso de aprendizaje, hablamos de la eficiencia, del proceso de enseñanza de los maestros, hablamos de calidad en cuanto a ese contacto que tiene el auxiliar con los estudiantes, porque si bien es cierto, los auxiliares juegan un rol fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablar de enseñanza-aprendizaje no es hablar solo de un aspecto cognitivo, no es hablar solo de conocimientos o de la transferencia conocimientos, sino también es hablar de ese intercambio que tenemos nosotros, en este caso ustedes los auxiliares, con los estudiantes, ese aspecto emocional que muchas veces lo cubren ustedes más que los profesores. Muchas veces mientras los profesores van haciendo su sesión de aprendizaje, son los auxiliares quienes van a acudir a proteger al estudiante, a solucionar un problema con el estudiante. Entonces es importante el papel que ustedes van a cumplir dentro de este proceso de intercambio en la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, hablamos del primer principio, la calidad. La calidad en todo sentido, ¿no? Que va a asegurar condiciones adecuadas para una educación integral, porque eso es lo que buscamos, una educación integral, ¿de acuerdo? Que busque desarrollar el aspecto cognitivo, el aspecto social, el aspecto afectivo, el aspecto comunicativo, entonces una calidad en todo este proceso del desarrollo integral del estudiante, ¿sí? Que sea un proceso de enseñanza pertinente, que quiere decir adecuada a la edad de los estudiantes. Si yo estoy trabajando con niños de 3 años, pues los trataré como debo tratar a un niño de 3 años, conociendo sus características, sabiendo qué es lo que realmente necesita un niño de 3, dándole el material que necesita, porque a eso se refiere cuando hablamos de que sea pertinente, ¿no? Hablamos de calidad, pues hablamos de pertinencia. Entonces, entregarle a los niños un trato adecuado a su edad. Si estamos con adolescentes, por ejemplo, en la secundaria, pues el trato será diferente, ¿no? Bajo un lenguaje diferente también, porque los adolescentes utilizan un lenguaje distinto, coloquial sí, pero sencillo. Entonces, nosotros si somos auxiliares de secundaria, pues también tenemos que estar al nivel de ese lenguaje para que ellos puedan sentirse en confianza. Bien, tiene que ser un proceso de intercambio abierto, flexible, permanente.
¿sí? Esto va a permitir la eficiencia en los procesos, la eficacia en los logros, ahora que se habla mucho de los logros de los desempeños, ¿no? Y de fortalecer una identidad, que el estudiante se siente identificado con su institución educativa, que se siente identificado con saber quién es su auxiliar, quién es la persona que lo está encaminando, que lo está acompañando, quién es ese adulto que lo está acompañando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, entonces este es el primer principio, el principio de calidad. Seguimos con el segundo principio, ¿de acuerdo? Que es la equidad. Ojo que hablamos de equidad, más no de igualdad, ¿sí? Porque igualdad es darle a todos lo mismo, ¿no? Darles a todos por igual, pero no, en este caso hablamos de equidad. Voy a darle al estudiante lo que necesita para que esté al nivel de todos. ¿Sí? Yo quiero que todos lleguen a este nivel, perfecto. Y justamente la imagen lo dice, ¿no? Yo una vez puse de ejemplo, saqué rápido, les voy a contar, saqué a la pizarra, bueno, cuando hacíamos las clases presenciales, ¿no? Saqué a la pizarra a dos estudiantes, bueno, a dos participantes, ¿no? Y, bueno, una medía 1,50 m y una medía 1,70 m más o menos, ¿no? Entonces, la pizarra, digamos que la había colocado a una distancia que la de 1,70 m alcanzaba, más la de metro, pero alcanzaba con las justas, ¿no? Y la de 1,50 m no llegaba. Entonces les pregunté a los profesores participantes, a los auxiliares, a todos los participantes de esa sala y les dije, ¿qué es lo que necesita la participante A, por ejemplo, ¿no? Un banco, perfecto. Y la participante B, un banco también. Sí, claro, pero un banco distinto. La participante que mide 1,70 m necesitará un banco de repente de este tamaño, porque era poco lo que necesitaba para alcanzar, mientras que la de 1,50 m pues necesitaba un banco más grande, ¿no? Entonces, a eso se refiere equidad. Voy a darle al estudiante, ¿no? De acuerdo a lo que él necesite. Si él necesita mayor acompañamiento, le voy a dar un mayor acompañamiento. Si él necesita un trato diferente, le voy a dar ese trato diferente. Si necesita mayor confianza para que muestre en alguna cosa, pues se lo voy a dar. ¿Qué va a permitir la equidad? La equidad va a permitir y va a garantizar oportunidades de acceso, permanencia, ¿no? Y trato en un sistema de calidad. Va a posibilitar una buena educación para todos los peruanos sin exclusión de ningún tipo. Y eso es lo que se quiere, ¿no? Una educación de calidad para todos, sin ningún tipo de exclusión. Y va a priorizar a lo menos, ¿no? A los que menos oportunidades puedan tener. Entonces, para esto, por ejemplo, para este principio de equidad, es importante que nosotros, los auxiliares, tengamos los ojos muy abiertos, ¿sí? Porque tenemos que observar qué es lo que necesita el estudiante. Tenemos que observar cuál es el comportamiento de cada estudiante. Porque recuerden ustedes, y quédense con esta frase, cada estudiante es único. No puedo generalizar, no puedo uniformizar. Cada estudiante es único, ¿sí? Cada estudiante necesita algo diferente, ¿sí? Y en una diferente proporción. Seguramente muchos de nosotros somos papás o somos mamás, ¿cierto? Y seguramente tenemos 3 hijos y nos damos cuenta que los 3 son diferentes. Lo mismo sucede en las aulas. ¿Sí? Tenemos 30 estudiantes, tenemos 35 niños o 35 niñas y tenemos 35 adolescentes, pero los 35, por más que todos estén en un aula de 4 años o en un aula de segundo grado o en un aula de tercero de secundaria, todos son diferentes, todos necesitan cosas diferentes y en diferentes proporciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso dentro del principio de equidad. Pasamos al principio de interculturalidad, ¿de acuerdo? Es importante que nosotros entendamos que estamos en un medio, en una sociedad en la que la educación, ¿no es cierto?, permite un intercambio intercultural. Nosotros en las aulas tenemos niños de la costa, de la sierra y de la selva. Y si es que no son directamente ellos, son sus papás, ¿cierto? Porque tenemos niños con papás, pues, de la sierra. ¿Y dónde nos damos cuenta? A ver, ¿dónde creen ustedes? ¿O en qué momento nos damos cuenta? En el modo de hablar. Ya, en el modo de hablar, muy bien. ¿Qué más? Sus costumbres, Sus Miss. costumbres. Sus costumbres. ¿Qué más?
dentro de sus costumbres yo les cuento una manera o una anécdota, ¿no? Hizo que me entere. Usualmente, bien como ustedes lo han dicho, ¿no? En la forma de hablar nos vamos dando cuenta que son de la sierra, son de la selva, ¿no? Pero dentro de las costumbres, justamente acabo de jalar algo, ¿no? Que seguro algunos de ustedes conozcan también, ¿no? En este proceso de invierno, muchos de nuestros niños se han enfermado, ¿no? Inclusive nosotros los adultos nos hemos contagiado de repente, no lo sé. Entonces, yo he estado con medicamento, no tengo una hijita pequeña también de 2 años y he estado medicándola porque también se contagiaba, pues, ¿no? Y no se curaba. Entonces, uno de los papitos, no, antes del papito, una de mis niñas me dice, Miss, me dice, dele pichi. Y yo, ¿cómo? ¿No? Me quedé como que asombrada. A mí me curó Miss, me dice. No, a mí me curó de mi tos la pichi. Entonces dije, wow. Y luego hablé con su mamá a la salida y bueno, me dijo, la señora es de Ayacucho y me dijo que bueno, desde su tierra, en su tierra, ¿no? Su mamá siempre los ha criado. Cada que se enfermaban de la tos, mira esas costumbres, ¿no? De curarlos con cosas naturales. Me mencionó algunas hierbitas, me mencionó algunas combinaciones particulares entre cebolla, ajo y esas costumbres que la verdad yo no las había escuchado antes. Y me mencionó lo de la niña, ¿no? Entonces dije, ah, mira, caramba. Y luego encontré a otra mamá que también es de la sierra, de otra parte de la sierra, y me dijo lo mismo, sí, claro, Miss, funciona. La verdad es que en mi desesperación no lo he hecho, pero sí, ya estaba a punto. Dije, si este antibiótico que me había dado el pediatra no me curaba, o no curaba a mi hija, no, dije ya, vamos a experimentar para ver cómo nos va, ¿no? Entonces, en esos intercambios, ¿no? Nos vamos dando cuenta que tenemos niños de la costa, de la sierra, de la selva, ¿no? Y definitivamente es importante que nosotros nos demos cuenta que es un aprendizaje muy rico, que tenemos que aprender cosas de las diferentes regiones, ¿no es cierto? Y sobre todo también hacer entender a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que el tema de la interculturalidad es un tema que nos va a enriquecer como personas. Nos va a enriquecer en el aspecto personal, nos va a enriquecer en los pensamientos, nos va a enriquecer en los conocimientos, porque son cosas distintas, son costumbres, como ustedes los han dicho, ¿no? Diferentes, que va a permitir que nosotros crezcamos, ¿no? Nos enriquezcamos de conocimientos que en realidad no los tenemos, ¿no? Entonces, qué importante es trabajar este tema de la interculturalidad, conocer diferentes culturas, diferentes costumbres, diferentes formas de vestir, diferentes formas de hablar, ¿no? Entonces, la interculturalidad va a contribuir al diálogo, dice intercambio, de las distintas culturas, que es lo que veníamos diciendo, ¿no? Va a contribuir también al reconocimiento y la valoración de nuestra diversidad cultural, ¿sí? Tanto étnica, lingüística, respetar las formas de expresión del habla que tiene mi compañero, ¿no? Sobre todo esto, bueno, a ver, no sé la experiencia, ustedes me dirán con mayor facilidad, ¿no? Los de secundaria. Muchas veces en secundaria, cuando no hemos interiorizado mucho este principio en los estudiantes, ¿no? Sucede la burla, ¿no? Sucede la risa, el espacio jocoso que muchas veces ocasiona, ¿no? Escuchar a un niño de la selva o escuchar a un adolescente de la sierra. Entonces es importante que nosotros, que somos auxiliares de inicial y estamos trabajando con la primera infancia, podamos enriquecer este principio. Primero nosotros, como adultos que acompañamos este proceso de enseñanza-aprendizaje y después entre los niños, entre los de primaria que son más grandecitos, que son la segunda infancia, ¿no? Porque hablamos de una primera infancia, hablamos de una segunda infancia, hablamos de la adolescencia también. Entonces, para que lleguen nuestros estudiantes a la adolescencia, habiendo fortalecido e interiorizado también este aspecto o este principio tan importante, ¿no? Que entiendan que tener un compañero de la costa o de la sierra o de la selva me va a permitir a mí crecer, ¿de acuerdo? Me va a permitir a mí conocer mucho más cosas. De repente no puedo viajar a Huancayo, pero mi amigo es de Huancayo y en su exposición me está hablando de los platos típicos de Huancayo, de cómo visten en Huancayo, de cuáles son las fiestas patronales de Huancayo. Entonces, sin haber viajado a Huancayo, yo me estoy enterando de todo lo que hay en Huancayo. ¿Se dan cuenta que sí es un verdadero aprendizaje hablar de interculturalidad? Sí, entonces fomentemos estas relaciones armoniosas con nuestros estudiantes desde muy pequeñitos para que lleguen a la secundaria habiendo interiorizado este principio tan importante.
¿Sí? Seguimos entonces. El otro principio es el principio de la democracia, ¿sí? El principio de la democracia. Qué importante es que todos sean escuchados. Qué importante es que todos puedan manifestar sus opiniones. ¿De acuerdo? Promueve el respeto, dice, a los derechos humanos. Recuerden que el niño es un sujeto de derecho. Tiene el mismo derecho que un adulto, tiene el mismo derecho que un adolescente. Entonces, si nos basamos en este principio, ¿no?, de derecho, que es el niño sujeto de derecho, vamos a entender el primer punto del principio general de la democracia. Ahora, ¿por qué yo digo principio de derecho? Porque el principio de derecho también, les comento un poco, es uno de los principios en el nivel inicial, en el nivel primario y en el nivel secundario y en el nivel especial. Es un principio que habla sobre el derecho que tienen los estudiantes como seres humanos. ¿Sí? Entonces, este primer ítem de la democracia habla de, va a promover el respeto de los derechos humanos. Ahora, hablemos nosotros o centrémonos o concentrémonos un poco en nuestro día a día con los estudiantes. A ver, es cierto, tenemos una gran cantidad de estudiantes. En sus aulas deben haber 30, 35. ¿Llegan a 40 o no llegan a 40? No, Sí, 30. sí. Mío 30. Por ahí sí, perfecto. Veo 40, 40, ¿Ven? 39. 39, 40. Yo recuerdo que la primera experiencia que tuve, Sí, hasta 30 llegan. yo tuve 42 o 48, a ver, no, 42 estudiantes, como auxiliar obviamente, ¿no? Porque uno cuando es profesora, también sus primeros pasos son como auxiliar, y yo tuve como auxiliar 42 estudiantes. Ahora, tan importante es escuchar a esos 42 estudiantes, ¿no? Muchas veces suceden espacios de votaciones. A ver, por ejemplo, ¿no? ¿Qué danza vamos a sacar ahora que estamos de aniversario? Y unos quieren bailar un tipo de baile, el otro tipo de baile y otro tipo de baile. Qué importante es que cada estudiante pueda manifestar, ¿cierto?, su punto de vista. De repente alguien dice, profesor, yo no deseo bailar. Perfecto. Profesor, a mí no me interesa, yo quisiera de repente presentar un canto, ¿no? Entonces, este principio de democracia me dice, debo escuchar a los estudiantes, debo dejar que manifiesten sus sentimientos, sus pensamientos, sus deseos, ¿sí? Ahora, profesora, pero tengo 42, se me va a pasar la vida, no importa. Nuestro trabajo no va en función al tiempo. Es importante que los estudiantes sientan que su opinión es importante, que ellos son importantes. Entonces, escuchémoslo. Ustedes tienen un diálogo muy cercano al docente, ¿cierto? Entonces, si por ahí el docente empieza a correr o empieza a avanzar, porque muchas veces los profesores estamos muy apurados con seguir la sesión de aprendizaje y nos olvidamos que lo más importante es escuchar al estudiante, ¿sí? Y corremos porque hay el libro, o hay porque mi sesión, o hay la planificación curricular, y ay, no voy a alcanzar. Hablemos también con los profesores, porque más importante que la planificación es el estudiante, ¿sí? Los estudiantes son nuestra razón de ser. Sin estudiantes no tendríamos trabajo, ¿cierto? No tendría razón de ser nuestra carrera. Entonces valoremos a los estudiantes, cuidemos a los estudiantes, ¿sí? Valoremos cada opinión que nos puedan dar, ¿sí? El trabajar el principio de democracia nos permite educar en y para la tolerancia. Qué importante es, en inicial es un poco más complejo trabajar esto de todos hablan, ¿no? Porque esperar los turnos, los pequeños de 3, 4 que quieren hablar y que hablan mucho, por ejemplo, ¿no? Porque los niños tienen cuando se les ha formado bien, tienen esa confianza de poder expresarse. Y en inicial las cosas, digamos que tienen que ser con mucha más paciencia en función a cortar, ¿no? O sea, hay niños que hablan 3, 4, 5 minutos y siguen hablando.
Entonces, un auxiliar tiene que tener esa capacidad de poder escuchar, ¿no es cierto?, con detenimiento, mirándolo a los ojos, con mucha amicalidad, con un rostro afectivo, ¿no?, para que él se siga sintiendo en confianza y pueda seguir expresando, y tiene que darse el tiempo de escuchar a los 15 o 20 o 30 niños que tiene. ¿Sí? Porque esto nos va a enseñar también a los niños pequeños el grado de tolerancia. Ojo, también con respecto a la tolerancia, qué piensan los demás para cuando lleguen a secundaria, ¿no? Respetamos lo que dice el compañero, porque a mí me ha pasado, he trabajado también con chicos de secundaria y me ha pasado que a veces uno habla, ¿no? Y por ahí dan algunas opiniones no tan certeras o cercanas a lo que estamos hablando y empiezan a pifiar, a silbar, ¿no? Como que, ¿qué? No, vamos a respetar la opinión de todos, porque todos tenemos derecho a opinar, ¿cierto? Y así como yo te he escuchado o como te hemos escuchado, vamos a escuchar a los demás. ¿Bien? Entonces hay que fomentar eso en las aulas. ¿Sí? El principio de la democracia va a permitir el ejercicio de la identidad y de la conciencia ciudadana, así como la participación. Es importante enseñar a nuestros estudiantes desde muy pequeños el tema de, por ejemplo, la participación. No sé si a ustedes les ha pasado, bueno, ahora que estamos cerca de las elecciones, ¿hay adultos o no hay adultos que dicen, yo no sé por quién voy a votar? O sea, no tenemos esa conciencia de hacer una participación activa, ¿no?, y consciente de las elecciones, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque desde pequeños no nos formaron en función a la importancia que es tu participación. Qué importante es escucharte a ti, Marita, a ti, Claudia, a ti, Carlos, a ti, así. Qué importante es tu opinión. ¿Qué opinas tú? Mira, democracia, principio de la democracia. Y hoy en día encontramos ciudadanos, ¿no?, de tu edad, de mi edad, que dicen, bueno, la verdad es que yo voy a ir a marcar. Es más, no voy a ir a votar. No voy a ir a votar. Que gane cualquiera, que gane cualquiera. Y tu voto, o sea, no hay eso porque no se nos formó en eso. O sea, si realmente queremos hacer un buen trabajo, debemos ser más conscientes de lo que hacemos día a día en las aulas. Es importantísimo. Yo, la verdad, siempre me pongo a pensar mucho en el arduo trabajo de las personas que trabajan en educación. Aplaudo su trabajo, aplaudo el trabajo de los profesores, aplaudo el trabajo de los directores, que realizan un trabajo consciente. Un trabajo consciente, porque no es fácil educar a los estudiantes, ni de inicial, ni de primaria, ni de secundaria. Hay que tener mucha vocación de servicio y ¿saben qué? Además, hay que tener esto que ustedes están haciendo, ganas de seguir aprendiendo, ganas de querer hacer, porque ustedes están aquí, oye, ¿qué es? Jueves, ¿no? Jueves por la noche, ¿quién no quiere estar tomando un cafecito caliente, comiendo una canchita, viendo una película, porque ya seguramente venimos de la mañana del colegio? Pero ustedes están aquí y yo los felicito, porque eso me dice que ustedes quieren hacer un buen trabajo. Ustedes quieren hacer un buen trabajo y eso es importante, eso es lo que necesitamos en educación. Auxiliares comprometidos con la educación. Bien, seguimos. Pasamos al principio de ética. Qué importante es hablar de ética. Qué importante es enseñarle a los estudiantes valores, principios, a respetarnos y a respetar a los demás también, ¿sí? Este principio está relacionado con el tema moral, un principio que definitivamente hoy en día se está descuidando, ¿no? Yo, las veces que me ha tocado capacitar, siempre hablo y toco un poco el tema, digamos que con fuerza de la ética, con fuerza en función a los principios en cuanto a la moral, porque es algo que se está descuidando. Nos preocupamos mucho por el contenido en cuestión a lo cognitivo, los conocimientos. Es importante que los estudiantes aprendan matemática, comunicación, porque esto, el ingreso a la universidad, y nos olvidamos de esto, los principios, ¿no? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde quedan los valores? ¿Cómo es que se ha ido perdiendo poco a poco? Analicemos a la sociedad de ahora, los adolescentes de ahora, el comportamiento que van teniendo. Ojo, hablo en función a valores, ¿no? Este principio va a fortalecer los valores en cuanto a las normas de convivencia.
cuán importantes son las normas o los acuerdos que se puedan establecer y sobre todo respetar. Los auxiliares son piezas fundamentales en este proceso de la enseñanza, del cumplimiento de las normas o los acuerdos de convivencia, porque el profesor y el auxiliar tienen que estar y trabajar de manera concatenada, sincronizada, así como mis fichitas, ¿no es cierto? Sincronizadas, las dos celestes que están pegadas ahí. Si el profesor dice A, es porque lo ha conversado con el auxiliar. O sea, yo tengo que tener una amistad, una cercanía con el profesor. No es que voy a trabajar de manera desligada, no. Yo tengo que ser muy amigo del profesor. El profesor tiene que ser muy amigo de ustedes, de los auxiliares que nos ayudan muchísimo en las aulas. Sin ustedes no podríamos hacer lo que realmente queremos hacer en las aulas. Por eso les digo, ustedes son pieza fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces, y les repito lo que hace un momento, ¿no? El profesor muchas veces se centra en su aspecto, en el espacio de la sesión, a darle continuidad a su sesión de aprendizaje. Y nos vamos descuidando de esto, ¿no? Del cumplimiento de los acuerdos de convivencia. Y esto va a generar la conciencia moral, tanto individual como pública, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, vemos profesionales, grandes profesionales, sí, pero sin ética, ¿cierto? Miremos a nuestros estados. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. ¿Cómo es que hay profesionales? Sí, hay profesionales, claro que los hay, pero ¿dónde está la ética de muchos de ellos? ¿Qué ha pasado? Entonces, si hacemos un análisis, ¿no? ¿Por qué preocuparnos por matemática y comunicación? ¿Por qué darle peso a esas áreas curriculares? Dejando de lado el área de personal social que tiene que ver con esto, con la ética, ¿no? Entonces, alineemos un poco, y esto, por ejemplo, les comento un poco, el Ministerio de Educación lo cambió en un determinado momento, porque si ustedes revisan el horario, ¿no? El horario de los profesores, o de sus aulas, ¿no? El horario de sus aulas, se van a dar cuenta que matemáticas son como que 6 horas a la semana, en algunos son 8 horas a la semana, ¿no? Comunicación de la misma forma, personal social o ciudadanía, hay un término diferente en secundaria, me parece también, ¿no? Persona. ¿Cómo? Por ahí lo deben tener. 2 horas a la semana. O sea, no nos forman de manera consciente, no nos forman de manera, o con esa fuerza con que forman otras áreas curriculares. Y es lo que necesitamos, ¿cierto? Es lo que necesitamos. La ética inspira, dice, una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad. Pregunta, ¿no es lo que nos falta? ¿No es lo que falta en esa sociedad en la que vivimos? Entonces, a veces pensar en el cumplimiento de estos principios va más allá, ¿no? O sea, la idea no es que ustedes conozcan los principios, sino que los interioricen y digan de qué forma yo, desde el lugar donde me encuentro, puedo aportar en el cumplimiento de cada principio que voy a ir conociendo. Porque esa es la idea, ¿no es cierto? Esa es la idea. Más que llevarte el PPT, más que tomarle una foto, más que llevarte tu certificado, yo creo que estamos aquí porque queremos hacer las cosas bien, ¿cierto? Y porque vas a pensar que en el lugar desde donde te toca estar, ¿no? Vas a aportar, vas a generar un cambio, ¿sí? Hoy empieza un cambio. Tu mañana, que es viernes, todavía vas a clases. Todos están trabajando, ¿cierto? Todos ya son, me imagino yo, ya personas con experiencia, o hay alguna persona que todavía no esté trabajando. Todas, ¿verdad? Miss, ¿podría hablar, por favor? Sí, claro, claro que sí, te escucho. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Antonella Guzmán. Yo soy una estudiante, estoy terminando de estudiar una especialización para auxiliar de educación inicial. La verdad que la carrera es muy hermosa, es muy bonita, y como yo le comento a mis familiares muy cercanas que tengo, que son docentes también, cada día uno se enamora más de lo que hace, y a mis cortos 20 años estoy totalmente segura de que quiero seguir aprendiendo con lo que hago, porque yo estoy estudiando y me estoy preparando cada día más
para ser no solamente ese apoyo en el aula, sino ser algo más que un auxiliar de educación. Qué bonito lo que mencionas. Gracias, Antonella. Antonella, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Miss, Qué bonito lo que comentas. Esa frase de enamorarse de tu carrera. Definitivamente eso es lo que se quiere, ¿no? Si a mí me gusta lo que hago, si a mí me apasiona lo que hago, si yo soy consciente que mi labor es fundamental, ¿no? Voy a tener una reacción, voy a tener un accionar distinto. Y eso es lo que buscamos. Yo les cuento que soy una maestra también apasionada de mi carrera. Amo lo que hago, me gusta el trabajo con los estudiantes, me encanta. Pero sobre todo, soy consciente de lo que mi trabajo puede generar en el estudiante. ¿Sí? Y eso es importante que el día de hoy entendamos. La importancia de tu trabajo con tus estudiantes. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué es lo que quieres lograr del estudiante? ¿Sí? Entonces vayámonos con eso. Mañana viernes que ustedes van a ir al trabajo, van a generar un cambio ya. Lo que están aprendiendo aquí, aplíquenlo. Llevemos la teoría a la práctica. ¿Qué es lo que falta? Los principios existen hace, ¿cuántos años atrás? Pero ¿quiénes lo aplican? No todos. Personas conscientes como los que están aquí, en la sala, somos más de 70, aplican estos principios, ¿no? En el día a día, porque esto es de todos los días. Lo ideal es que todos los días nosotros apliquemos estos principios. Todos los días hay opciones de que los niños hablen, todos los días hay opciones de que los niños puedan interactuar entre las diferentes culturas, todos los días hay espacios para respetar, ¿no es cierto?, las diferencias en cuanto a, para poderles brindar un espacio de equidad, ¿no? En función a lo que puedan necesitar, de repente en función a una sesión de aprendizaje del maestro, ustedes pueden aplicar estos principios en cada día. Entonces mañana ya empiecen a hacerlo, porque eso es lo ideal, ¿sí? Que estén aquí para que generen un cambio el día de mañana, que es viernes 23, inicio de la primavera, un día bonito para poder poner en práctica lo aprendido. ¿Sí? Voy a continuar proyectando. ¿Alguien más desea participar? Por ahora no. Seguimos. Entonces. Sí, buenas noches, disculpe. Sí. Rosa Vega. Sí, ¿cómo está? Soy Rosa Vega, soy de La Molina, soy auxiliar de educación inicial. Más de 5. Como dice mi compañera, es bonito el trabajo, uno mismo se enamora del trabajo cuando uno realmente lo toma de corazón, cuando uno tiene esa capacidad, ese corazón que encanta a los niños, no la paciencia como dicen otros, ¿no? A veces dice, ay, ¿qué paciencia tienes? No, ¿qué paciencia tiene con los niños? No, es la vocación que uno debe de tener. No, a mí me gusta, yo soy de La Molina, trabajo en una institución estatal, tengo 30 niños en el aula de 4 años, hablando usted de los principios, de valores. Yo tengo un pequeño problema con la profesora que me año. Ella me dice de que yo estoy para apoyarla a ella, para ver a los niños. Quien se encarga de enseñar, quien se encarga de ir, quien se encarga de, ¿cómo decir? De inculcar a los niños es ella, no la auxiliar. Porque los niños que me tocaron falta bastante al principio. Son unos niños muy engreídos, pero yo empecé con eso, ¿no? Con el saludo porque nos saludaban. Entonces, ese es a lo que yo le quería preguntar. ¿Cómo yo puedo tener
¿cómo yo puedo hacer para que la profesora me dé esa oportunidad? Porque ella, con lo que le dice nada más a los papás, papito, por favor, principio en casa, ¿no? Entonces, yo de verdad no sé cómo hacer, ¿no? ¿Qué es lo que, disculpa? No sé cómo, perdón, un ratito. No sé cómo hacer ese problemita que tengo. No sé si usted me podía orientar, por favor. Sí, Rosa. Mira, en principio, yo creo que yo soy maestra de aula. Entiendo que muchas veces existen estas dificultades que tú me comentas, ¿no? Porque las he escuchado. Yo he capacitado auxiliares tiempo atrás también y he escuchado esta dificultad que tú me comentas. Y es lamentable. ¿Sabes por qué? Porque los maestros debemos ser conscientes de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un trabajo en equipo. Es cierto, esta parte en la que son los maestros de aula o los profesores, ¿no? Los docentes, los que imparten conocimiento en función a las competencias que se quieren lograr desde el currículo nacional, ¿sí? Por ahí, porque ellos trabajan toda esa normativa, digamos, ¿no? Ese tema en cuanto a documentaciones, ¿bien? Pero yo tengo que tener un trabajo mancomunado con mi auxiliar. Mi auxiliar tiene que conocer mi sesión de aprendizaje. Mira, Rosa, imagínate que tú eres mi auxiliar, ¿no? Yo voy a planificar mi sesión y te voy a decir, hola Rosa, mira, el día de mañana vamos a trabajar este proyecto, mira, vamos a lograr este desempeño. Tú tienes que saber qué es lo que yo quiero lograr, porque juntas vamos a permitir el logro del desempeño, ¿sí? Pero si yo no te cuento nada, no, y te voy a decir, Rosa, mira, vamos a utilizar este material. Y mira, Rosa, los chicos van a trabajar de esta manera. ¿Qué te parece si tú trabajas con este grupo y luego rotamos? Porque, ojo, tampoco se trata de que Rosa, mi auxiliar, trabaje solo con un grupo y muchas veces les ponemos a los auxiliares los más complicados. Ay, tú te encargas de ellos, por favor, mientras yo trabajo. No. Aquí tanto la profesora como el auxiliar va a rotar, ¿no? Pero es un trabajo en equipo lo que debe entenderle el maestro. Uh-huh. Es cierto lo que comentas, ¿no? Hay profesores un tanto recelosos con su trabajo y cerramos la puerta a poder trabajar en equipo. Pero eso es lamentable. Entonces nosotros, o ustedes los auxiliares, deben tener una mente muy abierta, muy flexible y sobre todo una comunicación asertiva para poderse acercar al profesor y decirle, profesor, o sea, que no sienta el profesor que le va a quitar el trabajo, porque no va a suceder. Lo que va a sentir es que sea una persona asertiva, una profesora, una auxiliar que trabaje esa cercanía, que sepa el compromiso que tiene con la educación. Entonces, yo como maestro tengo que saber que mi trabajo es mancomunado, en equipo. Entonces, lo que tengo que hacer o lo que debería hacer todo profesor es conversar mucho con el auxiliar. Rosa, tenemos esta sesión para mañana. Mira, esto es lo que quiero lograr y me vas a ayudar. Mira, ¿cómo lo vamos a hacer? Hacemos esto. Ahora, es cierto, ¿quién escogió el desempeño a desarrollar, el logro de la capacidad y el logro de la competencia? Es el profesor. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Cuando el profesor tiene esta mente abierta y de repente tú, Rosa, mi auxiliar, me dices, profesora, ¿pero qué le parece si en lugar de trabajar esto, porque usted sabe que los niños están todavía en la etapa de egocentrismo, ¿no? ¿Y qué le parece si mejor lo hacemos de esta forma? Entonces yo digo, tienes razón, Rosa, ¿no? Gracias por tu aporte. Vamos a hacerlo como tú dices. Y cambiamos y alteramos la sesión, porque por eso se llama planificación, porque es flexible, abierta al cambio, ¿no? De acuerdo a mi realidad. Y de repente yo como profesora no lo vi, no me di cuenta de eso. Y tú, auxiliar preparada, ¿no? Me ayudas con eso. El problema es que sucede que así como en la sociedad hay gente cerrada, egoísta, centrada, encasillada en sus cosas, también sucede que hay maestros que todavía no permitimos ese trabajo en conjunto. ¿Cómo lograrlo con los estudiantes? ¿Cómo permitir que los estudiantes puedan compartir, que puedan tener una
un proceso de interrelaciones personales positivos si es que nosotros los maestros no los tenemos con los auxiliares, ¿no? Yo me imagino el trabajo arduo que tienen ustedes también de poder interactuar muchas veces con algunos maestros cerrados. Y les comento que en las capacitaciones que yo doy también a maestros, lo primero que les digo es esto, ¿no? Entiendan que es un trabajo en equipo, que somos todos los profesores, porque ojo, eso no sucede solamente entre profesor y auxiliar, sucede también entre profesores del mismo nivel, ¿no? Todos los profesores de primaria quieren compartir su trabajo. No, pero ese es mi proyecto, ese es mi... Pero la idea es que ¿saben cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? El problema es que no saben qué es lo que quieren con su carrera, cuál es la finalidad de la educación. Generar un cambio en la sociedad. Pero no se supone que voy a generar un cambio en la sociedad creando estudiantes con conciencia, por ejemplo, ética, llamémoslo porque ahí estamos, ¿no? Entonces, y si yo trabajo solo con mi salón, ayudaré a 30. Pero si se lo comparto a la profesora del otro salón, ahora ya no serán 30, sino serán 60. Y así, 60 más, y irán creciendo. Eso es lo que no entendemos, ¿cierto? Si yo traigo una idea bonita y se lo comparto a mi salón, ¿no? Traigo un proyecto grandioso para la primavera y se lo comparto a mi salón, beneficiaré a 20 alumnos. Pero si se lo comparto a todas las profesoras del nivel, digamos, de mi misma línea, ¿no? Pues voy a beneficiar a más estudiantes. Y ese es nuestro foco, el estudiante. No es yo, no es el maestro, no es el auxiliar. No, olvídense, eso no sucede. Es que debemos ser conscientes de cuál es nuestra función, cuál es nuestro trabajo y qué es lo que queremos lograr con el estudiante. Entonces, Rosita, tú no tengas pena, tú eres una auxiliar preparada, te estás preparando también para eso, entonces ahora tú te vas a acercar, porque tú eres una persona también profesional, con capacidades desarrolladas, entonces utiliza mucho la comunicación asertiva, ¿no? Y dile sin pena y sin tampoco mucho sobresalto, ¿no? Profesora, a mí me gustaría lograr todos los desempeños que usted plantea, porque ojo, quien decide qué desempeños desarrollar en los estudiantes de acuerdo al currículo nacional es el docente de aula, ¿sí? Pero que tiene que compartirlo con el auxiliar para que nos ayuden. Sí, claro. Entonces tú de repente bajo esa línea te podrías acercar y decirle, no, a mí me gustaría ayudarlo mucho más, porque eso a veces nos gusta a los profesores, así un poco reacios, ¿no? Ay, me quiere ayudar, qué bueno. Entonces, a mí me gustaría ayudarlo a lograr el desempeño que usted se ha propuesto lograr, ¿no? Usted dígame cómo, yo le doy algunas ideas también. Entonces, cuando el profesor siente esa cercanía, de repente se va abriendo, ¿no? Poco a poco. Es importante haber desarrollado como seres humanos habilidades interpersonales. Seguramente tú lo tienes, así que sean ustedes quienes se acerquen a los profesores, porque hay profesores que todavía no tienen esa capacidad de acercamiento hacia sus auxiliares. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, Rosa. mire, ¿qué mes estamos? Sí, mi cita. ¿Qué mes estamos? Es mes de septiembre. Y yo desde que ingresé, hablé con ella, le dije cuál era mi método de trabajo. Y en una me dice, el método de trabajo es lo que yo te tengo que decir. Entonces, ya, pues, hablar bonito, no. Entonces, lamentablemente, yo veo que los niños, no van a eso, pues, ¿no? Ven a la profesora, no va como usted dice, lo académico. Matemática, comunicación, arte. Y eso es lo que más trabajamos, ¿no? Pero muchas gracias, Miss, muchas gracias por el consejo, porque yo voy a seguir igualito, ¿no? Hablándole, comunicándole y gracias. Hay Rosa. Buenísima que usted. Rosita, sí. Mucha perseverancia. Sí. Así como tú, trabajo yo capacitando sol a sol, para que los maestros entiendan que ya cambió el proceso de enseñanza, que ya cambiamos de educación tradicional a la educación moderna, contemporánea, de vanguardia. Ustedes saben que hay profesores, nos puede resultar extraño, ¿no? Ay, no, pero ¿qué hace hablando la profesora de...? Hay profesores que enseñan con regleta todavía.
Ay, uno Sí, dice, no, pero ¿qué pasó? Imagínense cómo es que luchamos también nosotros, los que estamos conscientes de la educación actual, con aquellos maestros que todavía siguen enseñando bajo la educación tradicional. Entonces yo te voy a pedir, Rosa, que tú tradicional. utilices la comunicación asertiva, que utilices mucho tu inteligencia emocional, utilices algunas anclas emocionales como el respirar, el contar hasta 10, el arrugar una hoja, Sí, ¿no? Pero seas muy eso es lo que paciente, no te rindas, ¿sí? yo hago, visita, eso es lo que yo hago. Ay, respiro y con la sonrisa, ¿no? Ya, visita, no se preocupe, así lo vamos a hacer. Sí, visita, ok, ya, no se preocupe. Y empiezo, pues, ¿no? A seguir con su método tradicional. No lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar, ¿no? O sea, a seguir Pero lo nada que sí más. puedes hacer, Rosa, es que desde tu trato, ¿no? Desde el trato que tú le das a los estudiantes, poder hacer que se Mm, cumplen los acuerdos de convivencia, enseñarle el buen trato, enseñarle el ujú, respeto, enseñarle al niño a escuchar, ¿cierto? Eso sí puedes hacer. sí, Entonces, por ahí sí, sí, empecemos, sí. ¿sí? Ahí Listo. seguir. Visita, Perfecto. muchas gracias y disculpe, Vamos gracias. a continuar. No te preocupes. Es bonito así, es bonito. A mí me gusta, ¿no? Cuando interactúan. Por ejemplo, me gusta Liliana porque yo la puedo ver y siento que estoy conversando con Liliana. Liliana a veces asienta la cabeza y digo, ah, mira, piensa igual que yo, ¿no? Blanca también la puedo ver. Entonces yo digo, qué bonito la puedo Miss, ver a un Blanca. ratito, ¿puedo una pregunta, una más Claro, claro claro, que sí, conversar? adelante, por supuesto. Buenas noches ante todo. Mi nombre es Liliana Margarita Córdoba Boyer, soy de Tumbes, ¿ya? Y bueno, como usted dice, ¿no? Que hay que tener paciencia con los niños, ¿no? Bueno, yo he trabajado 11 años en un colegio y bueno, yo me he llevado muy bien con la profesora, excelente, nos hemos comunicado en muchas cosas que hemos trabajado con los niños, ¿no es cierto? Y bueno, también con los padres, tener mucha comunicación, ¿no? Para poder trabajar con los niños, ¿no? Y bueno, yo siempre me he llevado muy bien con las profesoras, al menos con la que yo he trabajado muy bien. Siempre ella me decía, Lili, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Ay, ya, bacán, a ver qué opina. Me decía, ah, muy bien, está bien, Miss, trabajar juntas, bacán. Y siempre nos hemos apoyado mutuamente, ¿no? Para poder tener un buen trabajo en el aula, ¿no es cierto? Esa es mi pregunta, Miss. Gracias, Liliana. Definitivamente has tenido mucha suerte, ¿no? De poder trabajar en equipo de manera coordinada con la maestra de aula. No todos corremos esa suerte. Te cuento que yo como auxiliar, ¿no? En primeros años de estudiante, porque también fui auxiliar, tuve también malas experiencias al inicio, ¿no? Tuve muy malas experiencias, pero he tratado, ¿no? Al igual que ustedes, de bloquear eso malo que aprendí, ¿no? Porque me tocó una profesora de 52 años, me parece, muy mayorcita ya, ¿no? Y maltrataba mucho a los niños. Entonces, muchas veces yo trataba de coordinar con ella, de conversar con ella, pero no, me bloqueaba, me bloqueaba, me bloqueaba, me bloqueó 1000 veces hasta que me sacó del colegio, ¿no? Un día yo llegué a trabajar, ¿no? Y yo encontré ahí otra auxiliar. Y dije, bueno, ahora vamos a hacer dos seguro, porque somos 40 y tantos, entonces somos muchos. Qué bueno, dije, ¿no? Y me dijo, no, no, tú ya no trabajas acá. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Me dijo, no, pues ya no trabajas acá. Y yo le dije, uy, salí, me acuerdo llorando, que tenía 19 años, estaba en primer, segundo ciclo de la universidad. Y bueno, ella tomó la decisión de sacarme seguramente porque mucho hablaba, porque le daba algunas opiniones, a veces le llevaba algún tipo de material, ¿no? O sea, trataba de acercarme, pero mira, Rosa, no me fue bien, ¿no? Y lo importante es no decaer, no caerse, no rendirse, ¿no? O sea, si realmente nos gusta lo que hacemos, si realmente somos conscientes del resultado que queremos alcanzar, pues no desmayemos, sigamos ahí, porque bueno, después de 4 experiencias, ¿no? Me tocó por fin una buena profesora que me escuchaba, que respondía muy bien a mis aportaciones, ¿no? Y bueno, ahora he tratado en la medida de lo posible, ya como maestra de aula, ¿no? De poder llevar y aplicar todo lo que aprendí de ella,
¿no? Todo lo que aprendí de ella, porque atrás, uy, las malas experiencias también las tengo, ¿no? Así que, por favor, ustedes no desmayen, sigan con ese entusiasmo y esas ganas de seguir trabajando y aportando en la educación de nuestros niños y adolescentes. Bien, continuamos entonces. Gracias, Liliana, por tu aporte. Y cuando ustedes quieran hablar, bienvenidos sean, prendan su micro y me dicen, Miss, ¿puedo aportar, Miss? Y yo, perfecto, ¿ya? Solo que cuando proyecto no las puedo ver, ¿sí? Pero igual, prendan su micro, tienen toda la libertad de hacerlo. Miss, ¿puedo aportar? Claro que sí. ¿Ves? Y así me doy cuenta yo que no estoy solita. Porque cuando veo circulitos con la E, la M, yo digo, ay, ¿estarán ahí? ¿Se habrán dormido? ¿No? Pero no, sí, me gusta verlas y sobre todo escucharlas. Adelante, Cecilia. Miss, yo quería aportarle un consejo para las chicas jóvenes. Yo sí soy una señora que ya tiene ya 50 y tantos años. Yo he sido auxiliar siempre de jovencita, pero que no desmayen, que no tengan un límite en el estudio, porque yo he comenzado, comencé de chibola bien chiquita, pero ya de grande, ya casada, ya divorciada y todo. A los 50 años postulé a la Cantuta, ingresé, 5 años más, terminé, soy promoción 2020, justo comenzando la pandemia, justo me gradué, terminé, y es un logro, yo siento que es un logro, lo que quise hacer de jovencita, yo quería siempre ser profesora, pero siempre fui auxiliar. Pero ya de grande, mira la edad que tengo, ya lo logré y me siento muy satisfecha conmigo misma. Eso es un consejo para las chicas que nunca desmayen, ellas tienen la juventud por delante y que sigan, que avancen, que no se limiten, que siempre sigan adelante, Miss. Eso es lo único que quería decirle, mi aporte. Gracias, qué linda Cecilia, muchas gracias. Yo creo que esos mensajes nos motivan. Uy, si yo hubiese escuchado esos mensajes cuando era jovencita, definitivamente, pues hubiese dicho, gracias Cecilia, dame tu número por favor, porque de esos mensajes los necesito diario. Creo que esto queda grabado cuando te desmotives, ya sabes, escucha. Felicitaciones, felicitaciones, eres un gran ejemplo para todas. Sí, eres un buen ejemplo. Muchas gracias por tus palabras de apoyo. Mira, yo tengo 20 años y como les he comentado, cada día me enamoro muchísimo más de la carrera. Es una carrera muy bonita con sus altos y sus bajos, pero si tú bien lo dices, o sea, hay que seguir de frente, con la frente bien en alto para llegar a la cima. Así ¿no? es, así es. Muchas gracias por tu apoyo y por el aporte que nos acabas de dar. Muchas gracias. Yo, Blanca. Yo Bien, soy, Cecilia. Bueno, vamos a darle el paso a Blanca ahora. Blanquita, te escuchamos. buenas noches, mi nombre es Blanca, soy de Sullana, llevo laborando cerca de 10 años en inicial de educación inicial y me gustan los niños, ¿no? Desde de los 16 años, bueno, cuando no tenía trabajo, estaba sola, me separé y con una hija y no sabía qué hacer, ¿no? Y una directora me dio la oportunidad de trabajar y llevo elaborando 10 años en esa institución. Y desde que fui, bueno, los niños me encantaron, me llamaron la atención, ¿no? Porque uno a veces tiene problemas en casa, pero llegas al aula con los niños que llegan y te abrazan, bueno, te sientes orgullosa de que tus niños están que te esperan allá, ¿no? Y bueno, me encantan los niños. Estoy estudiando la carrera de auxiliar de educación inicial. Ya termino este año en diciembre y bueno, que Dios quiera pueda ingresar por la UGEL, ¿no? Y cada día estoy así porque me encanta lo que habla la profesora, nos enseña cada día. También trabajé con mis profesoras, bueno, nunca tuve ningún problema y siempre las dos trabajábamos juntas y opinábamos todo. Blanca, ¿qué parece si mañana hacemos esto, no? Bueno, yo me ponía a pensar y decía, está bien, Miss, está bonito y mañana podemos hacer, ¿no? Y yo venía a veces también con unos adornitos cada vez que el aula iba para primavera, Navidad, y se lo enseñaba a mí, mire, he hecho esto para poder adornar el aula, ¿no? Y la misma me decía, está bien, Blanca, ponlos tan bonitos para que adornes el aula. Y cuando ya me decían que está lindo, llegaban las demás profesoras y decían, ¡ay, qué lindo! ¿Quién los ha hecho? La profesora decía, Blanquita, están lindos tus adornos, me decían, y está precioso el aula, ¿no?
porque siempre cada día que todo lo que era día de Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, 28 de julio, adornábamos el aula, ¿no? Y bueno, la profesora nunca me dejó de lado porque siempre mis opiniones también las tomaba ella y me decía, está bien, opinábamos las dos juntas, ¿no? Porque trabajábamos en equipo, ¿no? Y nunca tuve problemas en el aula. Trabajé con 42 niños y me encantaron los niños. Bueno, los niños son mis más, me encantan, mejor dicho, ¿no? Y mi orgullo de estar con todos esos que bueno, para mí son mis hijos, ¿no? Bueno, todo eso, ¿no? Sigo estudiando ahorita y ya termino en diciembre. Gracias. Gracias, muchas gracias de verdad. Yo creo que el trabajo con los niños es muy enriquecedor, ¿no? Quienes son auxiliares de inicial, quienes son auxiliares de primaria, ¿no? Pueden de repente conocer esa dulzura, esa ternura, esa inocencia que tienen los niños y que comparten día a día con nosotros y que nos hacen muy felices. Quienes trabajamos en secundaria definitivamente también existe esa motivación de ver y de ser parte del aporte y del crecimiento de nuestros adolescentes, que saben que es importante entender que tenemos un arduo trabajo, ¿no? Es importante entender que la educación, si bien es cierto, es un trabajo mancomunado entre los padres y los maestros y las auxiliares y el directivo. Pero ¿saben qué sucede? Que los niños y los adolescentes crecen solos, ¿cierto? O sea, los niños y los adolescentes paran, o si no es en un dispositivo celular, es en la computadora, o es en la laptop, o es en la televisión. Entonces es doble el trabajo que tenemos que hacer para con ellos, ¿sí? Entonces hay que ser conscientes de lo que realmente queremos hacer y lograr con nuestros estudiantes. Un abrazo a cada una de ustedes, de verdad, valoro el trabajo que hacen. Y insisto con lo que indicó Cecilia, ¿no? No desmayen, continúen con esta motivación. Que nada les apague la vela que ustedes llevan encendida. Personas como ustedes necesitamos para generar un cambio en la sociedad, ¿no? Para generar un cambio en esos maestros cerrados y todavía inflexibles. Entonces, ustedes no desmayen, ustedes continúen con esta motivación de querer generar un cambio. Continuamos entonces, maestras. A ver. Me avisan, por favor, si pueden mirar mi pantalla. A ver, voy a ver si es que pueden. Sí, avísenme, por favor. Si no, continúo, no continúo. Sí, perfecto. Vamos a pasar de la ética a la inclusión, ¿sí? Hablamos de una sociedad incluida hace, creo que desde el siglo anterior, ¿no? Pero es importante entender qué es la inclusión. Es importante entender qué significa incluir. Yo, por ejemplo, les cuento un poco que cuando voy muchas veces a las aulas a monitorear los trabajos de las profesoras, veo siempre al niño con discapacidad o al niño con alguna habilidad distinta. Lo veo atrás con el auxiliar, ¿no? Encargándose el auxiliar de este pequeño, encargándose el auxiliar de esta pequeña. Eso no significa inclusión. No estamos realmente incluyendo. Porque el niño está dentro del aula, sí, pero está en una esquina haciendo cualquier otra cosa o está abrazado del auxiliar. Eso no es inclusión. Inclusión es que forme parte del equipo. No, pero yo cuando converso con los profesores les pregunto, y el niño que está atrás, cuénteme, le digo. Y me dice, lo que pasa es que él tiene, digamos, un ejemplo, ¿no? Trastorno del espectro autista. Yo le digo, mire, qué interesante tener un estudiante así. ¿Y qué estrategia se está aplicando con ese estudiante? Ay, profesor, a ver, me dice, la verdad es que es imposible trabajar porque es así. Entonces, definitivamente no es un profesor que trabaje la inclusión. Por eso yo les digo a ustedes, una cosa es la teoría y una cosa es la práctica. Los profesores dentro de su desarrollo profesional también llevan este curso que nos permite a nosotros entender qué es la inclusión. Pero la realidad en las aulas es otra. Entonces nosotros
seamos parte de ayudar. Por ejemplo, yo lo que he visto, ¿no? Muchas veces en todo este proceso que voy más o menos 12 años monitoreando instituciones educativas, veo que es el auxiliar a quien le dejan el niño, digamos, con alguna complicación, ¿no? Con alguna discapacidad. Si tiene problemas de lenguaje, si tiene problemas de conducta, con el auxiliar al rincón, en la esquina. Pues entonces ustedes sean aquellas personas que lo inviten a acercarse al grupo, a través del diálogo, a través de la comunicación, a través del afecto. Estos niños necesitan mucha comunicación afectiva, ¿sí? Entonces sean ustedes, si es que tienen esa función, si es que tienen, perdón, esa responsabilidad por sus maestros, porque no está bien, es el profesor el responsable de hacerlo. Sin embargo, la realidad es otra. Entonces, si les cae esa responsabilidad, pues seamos ese adulto afectuoso, seamos ese adulto comunicativo, que trate de incluir a este niño, ¿sí? No lo llevemos al patio, no nos quedemos en un rincón con él, porque él está ahí justamente para eso, para sentirse parte del grupo. ¿De acuerdo? ¿Ven esta imagen que he colocado aquí? Todos están dentro de la rueda. Todos están jugando juntos. Sí, algunos no tienen ningún tipo de discapacidad, otros sí, ¿no? Pero todos están juntos, no están como en las aulas, ¿sí? Entonces, apliquémoslo. Si tienen ustedes esta gran responsabilidad que se los da a los maestros, pues están preparados para poder asumir esa responsabilidad. Hoy saben cómo. A través de una comunicación afectuosa, ¿sí? Con mucho amor, porque esos niños y esos adolescentes necesitan mucho afecto. Hablar de inclusión es hablar de incorporar a las personas con discapacidad dentro de los grupos sociales. Pasamos al siguiente principio de conciencia ambiental. ¿Sí? ¿Ven la imagen? ¿Qué me dice la imagen? ¿Cómo están cuidando la planta? Le están enseñando al niño. Ya, perfecto. O sea, más que un concepto, porque ojo que hay un curso que nos habla de, ¿no?, educación ambiental, pero más que la teoría es llevarlos a la práctica, ¿sí? Es llevarlos a los parques. A ver, ¿cuántos de ustedes salen a los parques con los profesores, los niños? ¿Cuántos salen a abrazar un árbol? ¿Cuántos salen a cuidar y recoger esas hojas que ha botado el árbol? ¿Cuántos salen, sobre todo en inicial, ¿no? Y en secundaria, ¿cuántos salen de repente a hacer la limpieza de un parque aledaño a su institución educativa? ¿Lo han hecho? No. Porque Profesora, ¿qué tal? ¿No? Eso es lo que usualmente pensamos los profesores, erróneamente, porque no saben cuánto influiría mucho en el estudiante el poder salir a un parque, ser consciente de lo que tiene y de los beneficios que esto nos genera a nosotros, del cuidado del medio ambiente, de las plantas que nos rodean, de los árboles que están cerca a nuestra institución, el poco cuidado que tienen. ¿Y por qué no ser parte de ese cuidado? Porque no les enseñamos a hacerlo, porque nos encasillamos en darle teoría. El niño no necesita teoría, el estudiante no necesita teoría. ¿Sí? Necesita mucho más involucramiento en las acciones. Profesora. Sí, dígame. Buenas noches, soy Flor Mónica Quistehuamá. Como usted bien dice, lamentablemente a muchos de los docentes le falta más que todo lo que sea el aprendizaje más significativo para los estudiantes, ¿no? Involucrar a los niños. Yo soy profesora, estoy llevando este curso porque me parece muy interesante, ¿ya? Y yo creo de que, como hace un momento dijo sobre la inclusión, ¿no? Yo creo que a muchas de las profesoras les falta más que todo empatía, ¿no? Las habilidades sociales, ser más que todo, más comunicación asertiva, la empatía, no solamente con los estudiantes, sino con los padres de familia, ¿no? Que se capaciten y se informen de estos temas que son las habilidades diferentes entre los estudiantes, ¿no? Porque si bien es cierto,
nosotros los docentes siempre llevamos un grupo donde siempre van a haber 1 o 2 niños que tienen habilidades diferentes, pero también debemos integrarlos a la enseñanza, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay muchos de los docentes erróneamente no incluimos a estos niños, ¿no? Con problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo de que más que todo los docentes y la gran mayoría de algunos docentes nos falta empatía, ser más resilientes, mantener una buena comunicación asertiva, ¿no? Y involucrarnos más que todo en la enseñanza, porque nosotros como docentes aprendemos bastante de nuestros estudiantes, así como ellos también aprenden de nosotros. Así que yo creo que en este caso, profesora, más que todo el aprendizaje siempre debe ser más significativo y siempre ser innovadores, ser creativos, ¿no? Eso más que todo era mi aportación, maestra. Gracias, Flor. Qué bueno, mira, qué bueno tenemos a una profesora dentro del espacio, ¿no? Y va conociendo también el sentir de las auxiliares, ¿no? Porque eso es, yo también soy profesora de aula, ¿no? Y es importante escuchar también qué es lo que piensan las auxiliares, cómo se sienten, porque muchas veces los profesores también nos confundimos. Sí, así que aquellos padres que tienen un niño con discapacidad, ¿no? Entenderlo, porque si para nosotros es difícil el trabajo con ellos, imagínense cómo lo es para el padre que no tiene formación, que no tiene la preparación que los profesores tenemos, ¿cierto? En este caso también cojo las palabras de Flor en función a la innovación. Es importante que el profesor sea innovador. Y qué mejor si tiene un auxiliar que se prepara. A mí me hubiese encantado. Yo me acuerdo que los auxiliares que he tenido, en realidad, algunas han sido, bueno, amas de casa, como muchas de nosotras también, ¿no? Pero no tenían ningún tipo de preparación y me decían, Misita, lo que usted me diga, yo lo hago. Ay, decía, pero tú también dame ideas, ¿no? Pero, ay, Misita, pero yo no conozco, no te preocupes, a ver, ¿no? Pero mira, genial, yo encantada de tener un auxiliar así como ustedes, que se prepara, que conoce, que aporta, qué importante. Ojalá algún día crucemos. Les voy a contar en qué colegio trabajo, ¿ya? Por ahí, para que nos conozcamos y ustedes sean una de mis auxiliares y trabajemos juntas. Voy a continuar. Ay, por favor, disculpe, Amy, por favor, díganos en dónde para que en el mes de diciembre, enero, para yo presentarme, por favor. Para postular, perfecto, por interno, ya, y vamos a variar. Claro que sí, claro que sí. Pero nosotras, disculpe, nosotras tenemos que estar también súper capacitadas, porque generalmente cuando yo me presentaba como auxiliar, la directora me evaluaba y me decía, tú tienes perfil de profesora, y me mandaba de profesora. Y yo, asustada, pero bueno, sí, lo hacía bien todo, ¿no? Y terminaba el año con los niños y terminaba muy bien. Volví a presentarme a otro colegio como auxiliar y me agarraban de profesora de nuevo. O sea, yo digo que uno también tiene que estar preparada, como usted dice, ¿no? Uno tiene que ir preparándose, avanzando y avanzando. Claro que sí, qué bueno, Cecilia, es cierto, ¿no? ¿Te has presentado a colegios privados? Sí, a colegios privados, exactamente. Claro, seguramente con toda la experiencia que tienes has cumplido un perfil perfecto. Es cierto, hay que estar preparados y por ahí también tenemos la suerte que tiene Cecilia de poder ser maestras de aula y qué mejor que sean personas preparadas como ustedes, ¿no? Porque eso es lo que se quiere también. Perfecto, ahora sí, voy a empezar a compartir. Quería ver quién estaba conversando, quién estaba hablando, quién estaba participando. Creatividad e innovación. Y creo que aquí voy a jalar un poquito de lo que mencionó Flor, ¿no es cierto? Es importante que tanto el maestro como el auxiliar tengan este principio, pero lo tengan y sobre todo también lo permitan en los estudiantes, ¿no? Promover la producción de nuevos conocimientos, que los chicos hagan cosas novedosas. Miren, ¿saben qué? Rapidito nada más les cuento uno de los casos que muchas veces comento, ¿no? Y es un poco penoso, ¿ah? Así que preparen papel, por favor, porque vamos a llorar todos. Es mentira. ¿Qué sucede? Que en un estudio, ¿no? En un estudio que se hizo hace muchos años en la ciudad de Estados Unidos, ¿no? Que un profesor le entregó un clip. ¿Ubican un clip? ¿Sí? Un clip a niños de 3 y 4 años.
¿Ya? Entonces, si les digo, chicos, pueden hacer lo que ustedes quieran con este clip. Entonces, los chicos, al pasar de los minutos, ¿no? Hicieron 3 o 4 propuestas. Algunos armaron figuras geométricas, otros armaron un robot, otros armaron, pues, para ellos, un robot, ¿no? Otros armaron un castillo, otros, o sea, dieron 1000 de cosas con ese clip. Pero adivinen qué pasó. Entraron al colegio, todo el proceso educativo, esos 13 años que nosotros la pasamos ahí en inicial, primaria y secundaria, ¿no? Y se volvió a hacer un estudio con estos mismos niños, ahora ya adolescentes. Se les volvió a entregar los clips y se les dijo qué podían hacer, ¿no? Que tienen 10 minutos para que nos puedan indicar qué es lo que pueden hacer ellos con el clip. Adivinen qué pasó. Pasaron los 10 minutos y solamente 2 participaron. Y dieron solamente una opción, ¿no? Que era estirarlo y poder introducirlo a un agujero. O sea, ¿qué limitación hemos ido adquiriendo en el proceso educativo? ¿Qué está pasando? Pero se supone han pasado tantos años y han pasado por un proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué ahora la opción es solamente 1 o 2? En lugar de que el sistema educativo acrecente mi cerebro y lo haga mucho más creativo, lo ha bloqueado. Lo ha bloqueado. Y lo hacemos muchas veces en las aulas. Y por eso aquí mucho cuidado, sobre todo aquellas auxiliares que están en el nivel inicial. Sobre todo aquellas que trabajan con niños, porque los niños son creativos, son muy innovadores. Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? ¡Zas! Con un mensaje como que, ay, ya, pues por favor, hay un ratito, ay, estoy ocupado. O no, la flor no es así, es asá. ¿No? O cuando dicen, Miss, mira, te hice un collar. Ay, ¿cómo va a ser esto un collar? Bloqueamos, anulamos. Somos culpables, siéntete mal. Ahora saca tu papel y llora. Miren lo que hacemos con los niños. Y ya él llega a la primaria y pasa por la secundaria todo temeroso. Porque a veces estamos fastidiados, a veces estamos cansados. Y atacamos con los niños. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sobre todo ahora, aquellas que están trabajando en el nivel inicial, y he visto que la población o la gran población de aquí, de este grupo, son de inicial. Mucho cuidado. Incentivemos, aplaudamos los logros de nuestros niños, ¿sí? Para que lleguen a secundaria y los auxiliares de secundaria reciban estudiantes mucho más creativos. Si la profesora se encasilla en su sesión, pues sé tú quien ayude a este crecimiento, a este potencial, a desarrollar su pensamiento creativo. Porque el niño lo tiene, es creativo. ¿Sí? Solamente se trata de estimularlo y permitir que siga creciendo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Hasta aquí hemos terminado los principios generales de la educación, ¿sí? Voy a mencionarles un poco los principios de la educación inicial, por ejemplo. Vamos a empezar con los principios de la educación inicial, que es el principio de autonomía. Es importante que los niños de nivel inicial trabajen este sistema de autonomía. Y este es un principio que va para inicial, primaria y secundaria. Dejemos que los estudiantes sean autónomos, ¿sí? Que tengan iniciativa, que hagan las cosas por sí solos, desde sus propias posibilidades, ¿no? Por ejemplo, los niños de 2 años que aprenden a vestirse solos. De repente hay auxiliares acá de primer ciclo, ¿no? Del nivel inicial, de niños pequeñitos, 1 año, 2 años, que trabajan en centros de estimulación. Pues a esos niños dejémosle que se pongan los zapatitos, que se saquen las medias, que de repente intenten bajarse el pantalón para ir al baño, ¿sí? A los chicos de la primaria, por ejemplo, a que puedan hacer sus actividades solos, lo mismo en la secundaria. Esto es un principio para los 3 niveles. Y sobre todo también para el nivel especial. No porque el niño tenga una discapacidad le vamos a hacer todo, ¿no? Hay cosas que el niño también puede hacer por sí mismo. Porque de eso se trata, de forzarlo y formarlo en el principio de autonomía, ¿sí? El principio de respeto, por ejemplo, es otro principio
que es para los 4 niveles, inicial, primaria, secundaria y especial. Disculpe, está feo, no es feo el sonido ahí, no se le escucha bien. Rosita, apagamos tu audio, por favor, hija. Las demás tienen prendidos sus audios. Ahí, a ver, todos apagamos los micros. ¿Ya? A ver, ¿nos ayudan por favor los amigos de soporte de repente para poder apagar el micro? Ahí está. Creo que ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí, Miss. Ok, listo. Ya, listo. Entonces, este principio también les decía yo que imparte para los 3 niveles, ¿no? Tanto inicial, primaria y secundaria. ¿Sí? Entonces, especial, porque hablamos del principio de respeto. Y cuando hablamos de respeto, cogemos esto que menciona también el marco normativo en cuanto al sujeto de derecho. El niño es un sujeto de derecho, ¿cierto? Y habíamos dicho que sí, que el estudiante tiene el derecho de ser escuchado, de ser bien tratado, ¿no? Otro de los principios importantes, y este sí, por ejemplo, es exclusivo de educación especial, es hablar de la individualidad, ¿no? Este es un principio para básica especial. ¿Por qué? Porque a ellos el trato es diferenciado, la metodología es diferenciada, de acuerdo a la discapacidad que los niños puedan ir presentando, ¿sí? La profesora y la auxiliar de educación especial tienen, digamos, la responsabilidad mayor, ¿no es cierto?, en cuanto a el proceso de cercanía que puedan tener con los estudiantes, el proceso de comunicación, porque inclusive hay que ver qué tipo de comunicación voy a desarrollar con cada estudiante. Usualmente por aula tenemos un máximo, o se debería tener un máximo de 8 niños. No sé cuántos tenga el auxiliar que está por aquí, que es especial. Había 1 o 2 de especial, ¿no? Ese es el principio, a diferencia de los demás, el principio de educación especial, ¿no? La individualidad que se debe considerar para cada estudiante, ¿sí? A ver, otro principio importante, por ejemplo, en el nivel inicial, es el principio de movimiento. ¿Qué tanto es importante este principio? Recuerden que los niños a esta edad aprenden de manera kinestésica también, ¿no? El movimiento. ¿Cuán importante es este principio en el nivel inicial? Dejar que los niños sean libres, que los niños se diviertan a través del movimiento, con música, sin música, con materiales, sin materiales, ¿no? ¿Cuánto ayuda el movimiento a los... a ver, que me ha mandado un mensaje. Ok. Mantener, dice, sus micros apagados, por favor, hasta que ustedes puedan iniciar algún tipo de participación, ¿ya? Entonces, cuán importante es el principio de movimiento, sobre todo en los niños, ¿no? Que los niños están con en esta edad de explotar esa energía que puedan tener, porque los niños tienen mucha energía y es importante que nosotros, las auxiliares de educación inicial, puedan conocer este principio, ¿no? Muchas veces somos felices con los niños que están tranquilitos, calladitos, cruzaditos de brazos, pero no. El niño es un sujeto de acción, el niño se mueve y no solo por reacción, sino que él tiene la capacidad y sobre todo en esta edad, ¿no es cierto?, en la primera infancia, esa energía para poder hacerlo. Entonces ustedes ayuden a la hora de repente de alguna actividad, ¿no?, para que los niños salten, para que los niños corran, para que los niños rueden, para que los niños trepen. Eso es importante porque eso le va a permitir un aprendizaje mucho más enriquecedor a los niños. ¿De acuerdo? Perfecto.